No existe el ADN definitivo. Y aún así, alguien termina condenado. Hoy, el juicio, donde faltaba la prueba clave. ¿Y por qué ese tipo de condena divide a cualquiera? Esto no es un true crime morboso. Es un análisis de cómo se construye un caso cuando lo que todos esperan ver, la prueba directa, no está. Loshi Peterson tenía 27 años y estaba embarazada de 8 meses. Cuando desapareció en Nochebuena de 2002, su cuerpo fue encontrado en la bahía de San Francisco. En abril de 2003, Ann Scott Peterson fue juzgado y un jurado lo declaró culpable tras un juicio de 6 meses en 2004. La acusación fue por asesinato en primer grado Loshi y en segundo grado el hijo no nacido. Con estos hechos, la pregunta no es si ocurrió una tragedia. La pregunta es, ¿cómo se prueba quién lo hizo? Cuando no tienes una pieza final que cierre el círculo. En un caso así, prueba clave suele significar algo como evidencia forense directa que conecte al acusado con el acto ADN. Concluyente. Arma con vínculo claro. Confesión verificable. Testigo directo fiable. Cuando no aparece, el juicio se apoya en otra cosa. Una historia armada con piezas pequeñas. La fiscalía intenta construir inevitabilidad en horarios, movimientos, ventanas de tiempo. Cuando falta una prueba directa, la cronología se convierte en el esqueleto del caso. Mentiras, contradicciones, decisiones extrañas, el jurado las interpreta como conciencia de culpa. Esto es interpretativo, por eso es potente y peligroso a la vez. En 2024, un juez permitió un nuevo test de ADN en una pieza concreta, cinta adhesiva recuperada de la ropa de Lassie, y negó la mayoría de otras solicitudes de nuevas pruebas. Según la moción, esa cinta ya se analizó en 2003. Había ADN humano, pero no tenía calidad para generar un perfil en ese momento. La fiscalía no tenía un arma del crimen, ni una confesión, ni testigos del hecho. Entonces, ¿qué presentaron? Una montaña de pruebas circunstanciales. El primer pilar fue el comportamiento de Scott en días después de la desaparición de Lassie. Se reveló que tenía una amante, Amber Frey, a quien le había dicho que era viudo. Esta revelación demolió su imagen pública. Entonces, ¿qué presentaron? Una montaña de pruebas circunstanciales. El primer pilar fue el comportamiento de Scott en días después de la desaparición de Lassie. Se reveló que tenía una amante, Amber Frey, a quien le había dicho que era viudo. Esta revelación demolió su imagen pública. Además, su conducta parecía extrañamente despreocupada para un hombre cuya esposa embarazada estaba desaparecida. Compró un coche nuevo, mostró interés en vender la casa, y más tarde fue arrestado cerca de la frontera con México con el pelo teñido, una barba crecida y miles de dólares en efectivo. Para la fiscalía, esto no era el comportamiento de un esposo afligido, sino de un culpable que planeaba su huida. Compró un coche nuevo, mostró interés en vender la casa, y más tarde fue arrestado cerca de la frontera con México, con el pelo teñido, una barba crecida y miles de dólares en efectivo. Para la fiscalía, esto no era el comportamiento de un esposo afligido, sino de un culpable que planeaba su huida. El segundo pilar fue la cronología y la ubicación. Scott afirmó que el día de la desaparición de Lassie fue a pescar a la bahía de San Francisco, precisamente donde meses después aparecerían los cuerpos de Loshi y su hijo Connor. La fiscalía argumentó que este viaje no fue una coincidencia, sino el método para deshacerse de los cuerpos. Presentaron expertos que testificaron que las corrientes podrían haber llevado los cuerpos al lugar donde fueron encontrados. Scott afirmó que el día de la desaparición de Lassie fue a pescar a la bahía de San Francisco, precisamente donde meses después aparecerían los cuerpos de Loshi y su hijo Connor. La fiscalía argumentó que este viaje no fue una coincidencia,
sino el método para deshacerse de los cuerpos. Presentaron expertos que testificaron que las corrientes podrían haber llevado los cuerpos al lugar donde fueron encontrados. La defensa, por su parte, atacó la falta de pruebas directas. Argumentaron que la policía se centró en Scott desde el principio, ignorando otras pistas, como un posible secuestro por un culto satánico, o el testimonio de testigos que afirmaron haber visto a Lassie viva después de que Scott se fuera a pescar. Sostuvieron que el comportamiento de Scott, aunque moralmente cuestionable, no lo convertía en un asesino. Argumentaron que la policía se centró en Scott desde el principio, ignorando otras pistas, como un posible secuestro por un culto satánico, o el testimonio de testigos que afirmaron haber visto a Lassie viva después de que Scott se fuera a pescar. Sostuvieron que el comportamiento de Scott, aunque moralmente cuestionable, no lo convertía en un asesino. El debate sobre la evidencia forense también fue central. La defensa señaló que no se encontró ADN de Lassie en el barco de Scott, ni ninguna otra prueba física que lo vinculara directamente con el asesinato en su casa o en su vehículo. La causa de la muerte nunca pudo ser determinada con certeza debido al estado de los cuerpos. La defensa señaló que no se encontró ADN de Lassie en el barco de Scott, ni ninguna otra prueba física que lo vinculara directamente con el asesinato en su casa o en su vehículo. La causa de la muerte nunca pudo ser determinada con certeza debido al estado de los cuerpos. Finalmente, el papel de los medios de comunicación fue inmenso. El caso recibió una cobertura mediática masiva y a menudo sensacionalista. La opinión pública se volvió abrumadoramente en contra de Scott Peterson mucho antes de que el jurado diera su veredicto. La defensa argumentó que era imposible para Scott tener un juicio justo en ese ambiente. El caso recibió una cobertura mediática masiva y a menudo sensacionalista. La opinión pública se volvió abrumadoramente en contra de Scott Peterson mucho antes de que el jurado diera su veredicto. La defensa argumentó que era imposible para Scott tener un juicio justo en ese ambiente. Entonces, ¿qué nos enseña este caso? Que en la ausencia de una prueba clave, una narrativa convincente puede ser igual de poderosa. La fiscalía tejió una historia de engaño y traición que resonó con el jurado. Una historia donde las piezas circunstanciales encajaban de una manera que parecía apuntar a una sola conclusión posible. Este tipo de condenas siempre serán controvertidas, dejándonos con una pregunta incómoda. ¿Es suficiente una historia, por bien contada que esté, para probar la culpabilidad, más allá de toda duda razonable? La fiscalía tejió una historia de engaño y traición que resonó con el jurado. Una historia donde las piezas circunstanciales encajaban de una manera que parecía apuntar a una sola conclusión posible. Este tipo de condenas siempre serán controvertidas, dejándonos con una pregunta incómoda. ¿Es suficiente una historia, por bien contada que esté, para probar la culpabilidad, más allá de toda duda razonable? Aquí es donde entra la psicología del jurado. Cuando las pruebas físicas son ambiguas, los jurados tienden a buscar una historia coherente. La fiscalía les dio una la del marido infiel y mentiroso, que quería deshacerse de su esposa para empezar una nueva vida. Esta narrativa es emocionalmente potente y fácil de seguir, mucho más que las complejas y a veces contradictorias teorías de la defensa. Los psicólogos llaman a esto sesgo de confirmación. Una vez que una idea se siembra en la mente del jurado, tienden a interpretar toda nueva información de una manera que confirme esa idea. El comportamiento de Scott, sus mentiras, su viaje de pesca, todo se veía a través del prisma de la culpabilidad. Cada pieza, por sí sola débil, se convertía en un ladrillo más en el muro de la condena. Y luego está el efecto Kiesi. Las series de televisión nos han acostumbrado a esperar pruebas forenses concluyentes en cada caso. Cuando no las hay, se crea un vacío. En el caso Peterson, la fiscalía llenó ese vacío no con ciencia, sino con una historia sobre el carácter y la moralidad.
Argumentaron que el corazón de la oscuridad de Scott era la prueba más importante. La defensa intentó contrarrestar esto con lógica pura, señalando la falta de pruebas, pero una batalla entre una historia emocionalmente satisfactoria y la fría, y a menudo insatisfactoria ausencia de pruebas. La historia suele ganar. El jurado no solo tiene que decidir sobre los hechos, sino que también tiene que vivir con su decisión. Condenar a un hombre basándose en una narrativa fuerte puede, para algunos, sentirse más justo y seguro que absolverlo y quedarse con la duda persistente. Este caso se convirtió en un punto de inflexión sobre cómo entendemos la justicia en la era de los medios de comunicación 24 séptima partes en la línea, entre la información pública y el entretenimiento, se desdibujó. Los expertos legales se convirtieron en personalidades de la televisión, y el público en casa actuó como un jurado paralelo. Esta presión es inmensa, y es ingenuo pensar que no puede filtrarse en la sala del tribunal. Al final, el caso de Scott Peterson no es solo la historia de un crimen, es un espejo de nuestras propias percepciones sobre la culpa, la inocencia y la certeza. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué es la duda razonable? ¿Es un estándar legal objetivo o una sensación subjetiva que puede ser moldeada por una buena historia? Y si una condena puede lograrse sin la prueba clave, ¿cuántas otras condenas se basan en cimientos similares? La respuesta a esas preguntas sigue siendo tan esquiva como la verdad misma en la bahía de San Francisco.